Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya me veis un lunes más, después de un pequeñito parón para descansar, para retomar, para asentar cosas, porque bueno, están siendo tiempos súper movidos y están siendo tiempos donde la energía está fluyendo con mucha intensidad, con mucha, bueno, hay un burbujeo de nueva energía. Pero claro está, hay que estar lo suficientemente en silencio para poder escucharlo. Entonces, cuando paramos un poquito, cuando paro un poquito, puedo asentar la nueva información y puedo hacer todo después para poder compartir con vosotros, ¿no? Entonces he hecho un pequeño parón el lunes anterior, eh, también relacionado con el festivo, pero bueno, hice ese asentamiento, necesitaba concretar cosas. Y este lunes, o sea, hoy, voy a aprovechar para poder dar a conocer los talleres de autoconciencia que llevábamos a cabo desde el año pasado, pero bueno, por fruto de todo lo que nos ha pasado, tuve que paralizarlo. Y ahora volvemos a retomar los talleres de la autoconciencia, que en Vigo empezaremos el próximo domingo, el domingo 25, en el Centro de Salud en Vigo, y empezaremos con el taller de la luz de la conciencia. Antes de empezar con el tema de la luz de la conciencia, quiero explicaros bueno, para qué sirven los talleres de la autoconciencia, para que nos pueden ayudar, para que pueden servirnos en nuestra vida cotidiana, para que puede servirnos en nuestro proceso de crecimiento personal y espiritual. Pues muy bien, estos talleres los he elaborado a lo largo del tiempo con la única utilidad de generar autoconciencia en nosotros. Eh, la autoconciencia es es un estado donde participa todo nuestro yo, fisiológicamente, mentalmente, emocionalmente, y nuestra conciencia al completo eh, es un estado el cual nos puede abrir las puertas de quiénes somos nosotros, qué hemos venido a hacer, qué hago en la tierra, nos puede abrir las puertas para poder conectar con nosotros mismos más allá de las historias mentales. Entonces, están elaborados los talleres de la autoconciencia para, bueno, para desarrollar temas importantes, porque es necesario tener conocimiento, es necesario dar conocimiento a la mente para poder estructurar la información y que no quede con una sensación de lo que yo llamo bypass espiritual, un bypass de separación entre nuestra conciencia y nuestra vida cotidiana, que eso es muy negativo a largo plazo. Además nos genera, bueno, nos genera una separación con nosotros mismos. Entonces, necesitamos tener conocimientos, por lo tanto, los talleres de la autoconciencia lo que traen es una vía también de conocimiento, pero, muy importante, una experiencia, porque los talleres, el estado de la autoconciencia es llevarnos a nosotros mismos a un estado de experimentación. Sin ese estado de experimentación, no podemos saber qué es la conciencia. Bueno, pues el tema de hoy, el tema de la luz de la conciencia, el tema del siguiente taller que vamos a hacer y que aprovecho para dar a conocer, porque muchas veces no se, no, bueno, se habla de la conciencia, pero que no se sabe muy bien de qué va el tema. Entonces, aprovecho el día de hoy para hacer muchas cosas al mismo tiempo, que es promocionar y dar a conocer el taller de la luz de la conciencia, pero también para hablar de la conciencia en general y para entender qué significa la conciencia de verdad. Vale, vamos allá. Vamos a empezar a diferenciar. En primer término, lo que tenemos que hacer es diferenciar. Tenemos que entender que la información que viene de la conciencia es una información que va directamente a nuestro proceso de experimentación. No es una acumulación de información. Yo no despierto, no hago un despertar de conciencia a base de acumular información. Eso es muy importante que lo entendáis. Sino que es una experiencia y yo despierto a la experiencia de mí mismo, a la experiencia de ser, de saber quién soy como conciencia. Nosotros tenemos ideas preconcebidas
ligadas al aprendizaje, a la educación, al fruto de la familia, ligadas a la acumulación de amalgama neuronal, ¿no? Las neuronas van creando asociaciones y nos hace creer, ¿no? A base de esas asociaciones mentales acabamos teniendo una idea de nosotros mismos que la mayoría de las veces no es real. Esto es muy importante entender que esto no es conciencia, esto es fruto de la mente, del cerebro, que el cerebro procesa la conciencia, pero la información que puede tener en conciencia, perdón, que puede tener el cerebro no significa que seamos nosotros mismos. Quiero hacer esa diferenciación. Entonces, cuando decimos que vamos a despertar, a tener un despertar de conciencia, lo que nos abrimos es a la experimentación de nosotros mismos. Y ese yo mismo es muchísimo más amplio del que yo pueda imaginar. Cuando en mi experiencia personal tuve mi despertar de conciencia, lo primero que experimenté fue precisamente, bueno, experimenté varias cosas, pero lo primero que experimenté fue que todo lo que yo creía que era la vida, de repente mis creencias se venían abajo de un golpe, porque la experiencia amplia de la conciencia me hizo ver que aquello que yo tenía como construido de cómo era la vida, no era. Era solamente algo minúsculo. Mi mente solo podía describir desde una experiencia muy minúscula, de la experiencia fisiológica, de la experiencia mínima del aprendizaje diario, pero cuando yo tuve mi despertar de conciencia fue una experiencia que barrió absolutamente mis creencias. Después, algo muy importante cuando tuve yo mi despertar de conciencia, que no me vino a instaurar nuevas creencias, no vino a, a, a traerme una creencia nueva, no, vino a ayudarme a estar asentada en el presente, experimentando la vida. Imaginaros que es como que yo estoy encerrada en una especie de cubículo, ¿no? Y que solo he visto el mundo a través de ese cubículo cerrado. Conozco lo que sé del mundo a través de eso. Y de repente el despertar de conciencia es como que ese cubículo desaparece y empieza a experimentar el mundo y experimentarme a mí misma dentro de ese mundo de una manera totalmente distinta, con una real veracidad, con una realidad aplastante. Cuando yo tuve mi despertar de conciencia, lo que tuve fue, bueno, que la realidad fue tan aplastante, la verdad de mí misma fue tan sumamente aplastante que no hubo forma desde mi cerebro para poder decir que esto no era real. La sensación fue tan sumamente aplastante y tan llena de realidad que mi mente se tuvo que adaptar, que esa es otra cosa importante que tenemos que entender. Cuando yo tengo un despertar de conciencia, cuando las personas tenemos un despertar de conciencia, lo que hacemos es que mi cerebro, mi cuerpo, y esto lo podéis escuchar en muchas personas que han tenido un despertar de conciencia, tienen que readaptarse para poder acoger esa gran verdad, ¿no? Esa gran realidad de nosotros mismos. El cerebro tiene que resetear toda esa información y abrirse, ¿no? La mente lo que hace es abrirse, ¿de acuerdo? Entonces, yo a este taller y a este tema le llamo la luz de la conciencia porque literalmente lo que se abre es una gran luz en medio de la oscuridad. La luz de quiénes somos en realidad, la luz de qué hemos venido a hacer en realidad a la vida. Es de repente toda esa información empieza a asentarse y por supuesto que el cuerpo, el cerebro, todo mi yo tiene que participar en esa experiencia. No hay nada que no participe de mí misma en esa experiencia. ¿De acuerdo? Es muy importante entender que cuando estamos hablando de la conciencia, no podemos hacerla desde otro punto de vista que no sea la experiencia, la experimentación. Vuelvo a hacer incidencia en esto porque una de las cosas que hacemos y que hemos hecho a lo largo de trabajo personal y que yo misma después hice en búsqueda de dar explicaciones a todo esto,
fue caer en la idea de que yo tengo que crear en mi cerebro primero una estructura de conocimientos y después, a lo mejor, podré experimentar mi propia conciencia. Esto trae y ha traído a lo largo de la humanidad muchos problemas porque, pues por ejemplo, se ha creado las religiones, se ha creado las, mm, bueno, los caminos espirituales, porque de alguna manera cuando nosotros tenemos un camino hecho, ¿de acuerdo? Que alguien ha hecho por nosotros, eh, nosotros lo que hacemos es adquirir las creencias hechas por otras personas en su momento. Esto puede ser peligroso porque no lo que hago es coleccionar información y lo que hago es intentar ser fiel a mis creencias mentales. Pero, ¿qué es entonces la conciencia? ¿Solamente una acumulación de creencias? No. La conciencia es la que se abre paso a través de esas creencias. Es la que es capaz de colarse a través de esas ideas preestablecidas y traernos una experiencia, vuelvo a explicarlo y a decirlo, la experiencia de mí mismo dentro del cosmos, del universo, como un elemento importante, yo misma dentro de ese cosmos, la función que hago yo misma dentro de ese cosmos. Las ideas compradas, entre comillas, ¿me entendéis? Compradas de otros, no garantizan que yo vaya a pasar por esa experiencia. No garantiza. Muchas veces se acaban convirtiendo en duras varas de medir, donde nos juzgamos a nosotros mismos por no encajar dentro de esos supuestos que nos dicen las creencias y a veces nos sirve para juzgar a los demás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las creencias espirituales, con las creencias, bueno, de ideas preestablecidas y, entre comillas, compradas de otros o fabricadas, prefabricadas de otros, porque a lo mejor no nos están hablando en absoluto de quién soy yo. La experiencia con la conciencia propia, ¿vale? Es una experiencia íntima y personal, que a lo largo de, bueno, de que muchas personas han pasado por esa experiencia, podemos ver cosas en común, podemos tener algunas cosas en común, ¿de acuerdo? Vemos que se pasan por algunas fases de forma igual, ¿no? Pero vuelvo a decir, la experiencia de uno mismo es única, es personal, es totalmente íntima. Nada tiene que ver con algo preestablecido, algo creado, algo dictado por otros, nada tiene que ver. Esto a veces nos cuesta mucho entenderlo, porque es muy fácil acudir al cerebro y acudir a los conocimientos para hacernos ideas sobre las cosas. Y todo esto, y todo el trabajo de la conciencia, es precisamente todo lo contrario. Es salirnos de las ideas preestablecidas, de las creencias preestablecidas, para sentarnos en la propia experimentación y abrirnos como un bebé que se abre a la propia experiencia y a ver qué pasa. Además, no ponemos límites, no ponemos límites físicos. La conciencia no la limita lo físico, no lo limita el cerebro, no lo limita nada. La experiencia de la conciencia es algo que nos puede sorprender, ¿vale? Enormemente, porque de repente podemos empezar a bajar información de nosotros mismos y de la vida y de cómo son las cosas de forma directa, sin ningún tipo de atajos, o sea, sin ningún tipo de mediadores en el medio, y que yo empiezo a experimentar esa información de forma directa de mí misma. Y no la limita, como os digo, el cuerpo, lo que tiene el cuerpo físico. ¿Qué quiere decir eso? Lo voy a concretar. Pues las emociones, no lo está limitado por las emociones, no está limitado
por la química cerebral, no está limitado por los sentidos, no está limitado ni siquiera por las experiencias fisiológicas, ¿de acuerdo? Es algo que supera, que trasciende, que va mucho más allá y que de repente podemos sentir en nosotros, ¿de acuerdo? En mi yo real, todo lo que yo sé, todo lo que yo soy y todo lo que he acumulado a lo largo de mi historia vital, a lo largo de la eternidad. Esto es muy importante, que hay que entenderlo. Por lo tanto, no intentéis, como locos, acumular información, porque, como os digo, la experiencia que yo tuve en mi despertar de conciencia fue precisamente que la experiencia barrió con toda la información preestablecida por mí. ¿De acuerdo? Barrió por absolutamente y me llevó a experimentar, tener sensaciones, información, experiencia de mí misma que nunca, jamás mi cerebro había experimentado en esta vida. Venía de algo mucho más grande que el procesador de información que es el cerebro. Y venía muchísimo más allá de la experiencia vital de esta vida. Era algo mucho más amplio. Entonces, es muy importante que entendáis que la luz de la conciencia viene de vuestro yo real y que ese yo real trasciende absolutamente vuestro cuerpo, vuestra historia vital, vuestros traumas, vuestros enojos, vuestros enfados, vuestros rencores, trasciende totalmente todo eso. Es muy importante entender esto. Cuando nosotros empezamos a experimentar la conciencia, como os digo, viene a barrer las creencias. ¿Por qué? Imaginaros qué son las creencias. Las creencias son como un camino hecho, fabricado, que está ahí. Es un camino que ya se había trazado con anterioridad. Las creencias, es en ese camino trazado, dice, bueno, yo solo voy a encajar la información que encaje con estas creencias, y aquella información que no encaje, mi mente, mi cerebro, la va a excluir absolutamente. Las creencias hacen como una especie de barrera, de filtro, para que me entendáis. Y ese filtro, bueno, no me deja ver la verdad de quién soy y la verdad de las cosas. Porque lo que hace es eso, filtrar la información y solo deja pasar aquello que pueda ser compatible con las creencias. Las creencias son el enemigo, entre comillas, para que me entendáis, de la conciencia. Y aún así, la conciencia sabe cómo colarse como un enemigo oculto, ¿no? Como alguien oculto, ¿de acuerdo? Y poder, de alguna manera, ser aquello que está ahí y que rebate nuestras creencias, que es capaz de ir en contra de nuestras creencias. Cuando empieza a colarse esa información de la conciencia, aunque estas creencias estén ahí haciendo filtro, lo que hace la conciencia es intentar de forma, bueno, oculta, instaurar la verdad. Y la instaura porque es la verdad, no porque tenga alguna estrategia ni haga una cosa en contra de nosotros mismos. La instaura porque necesita ser instaurada porque somos nosotros mismos. No sé si me explico. Cuando empieza a meterse por ahí, muchas veces nosotros podemos sentir como pedazos de la información de que somos nosotros. Empieza a colarse como fichas sueltas de un puzzle que todavía no tenemos atado. Entonces estas fichas empiezan a caer, aunque nuestras creencias estén ahí, empiezan a caer.
si somos lo suficientemente conscientes, si hacemos este trabajo de ser conscientes, si hacemos esta voluntariedad de intentar encontrarnos a nosotros mismos, podemos empezar a notar estas fichas que están por ahí sueltas, que de momento no le damos, bueno, no le damos un panorama global, sino que sentimos que son como notas discordantes en la sintonía y en la repetición de las creencias, en la sintonía y en la repetición del ruido mental. Muy bien, estas fichas empiezan a caer, ¿de acuerdo? Y a lo mejor imaginaros que tenemos 3, 4 fichas de nuestra conciencia por ahí. Pasa una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es que la mente, el cerebro, no es capaz de saber cómo situar toda esa información. Es una sensación que nuestro cerebro se siente inquieto con esta información. Inquieto y al mismo tiempo emocionado, porque sabe que es algo bueno, ¿no? Y esta inquietud y esto, el cerebro, como necesita encajarlo de alguna manera, hace una cosa y que tenemos que tener en cuenta, que es que rellena los huecos. Tenemos estas piezas sueltas y el cerebro no sabe cómo situarlas. Entonces le da un relleno y de ese relleno nacen las creencias, por ejemplo, espirituales. Las ideas, intentamos humanizar cosas que no somos capaces de entender desde la conciencia, desde el cerebro. Entonces, como no lo sabe entender, empezamos a humanizar o a darle una estructura humana de aquí, de la Tierra, para poder entender todo eso. Y ahí a veces caemos en el riesgo de que toda esa información acabe dispersa dentro de ese relleno de huecos que ha hecho nuestro cerebro. ¿Por qué os digo esto? Porque una de las cosas que tenemos que tener cuidado es de no estar generando nuevas creencias y nuevas creencias y nuevas creencias que puedan ser una especie de, de muro, de muro que nos impida experimentar la conciencia en plenitud. Entonces, un consejo y algo que tenemos que aprender a hacer es estar tirando creencias constantemente. La mente, el cerebro no le gusta tirar creencias, porque al cerebro le gusta experimentar una sensación de seguridad. Entonces lo que hace es intentar siempre tener las ideas claras, para decirlo de alguna manera. Entonces se agarra a creencias y después le cuesta mucho soltarlas. Por ejemplo, asienta esas nuevas piezas de nuestra conciencia, esa información que está como suelto, crea como una especie de escenario espiritual. Bueno, pues la vida espiritual es esto, o la vida de la trascendencia es esto, o de la vida de la conciencia, si queréis llamarlo así, es esto, y crea ese escenario. ¿De acuerdo? Y nos agarramos a ello. El cerebro dice, ya está hecho, ya está agarrado, ya sé lo que es, ya sé la verdad, y se agarra. ¿De acuerdo? Y ahí corremos el riesgo de volver a creer unas creencias, de volver a establecer unos filtros que vuelvan a filtrar la realidad. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es tener la tendencia continuada de estar iluminando nuestro yo constantemente. Tenemos que estar iluminándonos constantemente. Por lo tanto, tenemos que estar vigilantes a no crear nuevas creencias, pues que puedan estar otra vez filtrándonos la realidad de nosotros mismos, la realidad y la información que viene de nuestra conciencia real, y que volvamos a estar atrapados otra vez en las creencias. Evidentemente, cualquier logro en el autoconciencia, bienvenido es. Pero vuelvo a deciros, tenemos que estar siempre abriendo nuestra mente, abriéndonos y estando tirando constantemente y destruyendo creencias para que las piezas vuelvan a bajar, piezas nuevas, hasta que llegue un momento que haya tantas piezas que se nos despliegue una realidad de nosotros mismos y empecemos a tener claro, no porque alguien nos lo haya dicho, no porque alguien haya establecido lo que es o lo que no es verdad, sino porque yo
he experimentado por mí misma quién soy yo misma. Porque yo he experimentado a través de mí misma y he llegado a conclusiones a través de mi propia experiencia de cómo son las cosas y de qué hago aquí y de quién soy yo en toda su magnitud. ¿Me entendéis? Tenemos que estar constantemente tirando abajo todo esto. No podemos vaguear, ser vagos mentales, ser vagos y dejar, como ya he llegado hasta aquí, pues yo me acomodo. No, porque seguramente que os estáis perdiendo algo de vosotros importantísimo. Cuando hacemos un trabajo de evolución consciente, cuando hacemos un trabajo nos hemos comprometido de ir hacia adelante en nuestra evolución, yo no puedo vaguear, no puedo pararme y decir, bueno, ya está, ya he llegado hasta aquí, No, porque la evolución es un motor que se ha puesto en marcha desde el principio de los tiempos y no se para. Por lo tanto, yo no me puedo parar si quiero seguir evolucionando. Yo no me puedo comprar creencias de otros para sentirme cómoda y vaguearme a mí misma y desautorizar mi propia conciencia y dejar de estar en mí. ¿Entendéis? Es que esto es muy importante. La luz de la conciencia, el taller que vamos a hacer el próximo domingo, lo que vamos a intentar es trabajar todo esto. Vamos a intentar, los miembros, las personas que vengan a trabajar ese domingo, van a poder trabajar con su propia conciencia y vamos a hacer un trabajo de discernimiento, un trabajo de poder discernir, ¿de acuerdo?, quién soy yo de nuestras creencias. Aprender a darnos cuenta de que estamos filtrando la información y de que tengo que seguir construyendo, de que podamos a trabajar desde trabajos energéticos, trabajos de autoconciencia y podemos, diferenciar qué viene de mi yo real y qué viene de mis creencias. Aunque las creencias sean muy bonitas y son maravillosas, ¿de acuerdo? Y pueden ser muy maravillosas, muy bonitas, a lo mejor vuelvo a decir, no me están diciendo la verdad de mí. ¿Y de qué me sirve tener creencias, aunque sean muy bonitas, hermosísimas, aunque las haya experimentado otros, ¿de acuerdo? Si yo no lo estoy viviendo dentro de mí de verdad. También es muy importante, y aquí vuelvo otra vez a incidir en ello, que hay personas que creen que han experimentado la autoconciencia y no la han experimentado. Porque lo que están experimentando es la fantasía, que viene de las creencias preestablecidas. Hay gente que cree que ha experimentado cosas que vienen de su conciencia y no lo es. Y no son, y no viene de ahí, sino que tenemos que tener en cuenta que tenemos una mente muy fantasiosa. Y hay gente que fantasea creyendo que ha tenido y tiene experiencias trascendentales y no las tiene. ¿Y cómo sabemos y cómo podemos diferenciar eso? ¿Cómo podemos diferenciar si estamos fantaseando o estamos experimentando la propia autoconciencia? ¿Cómo? Pues no podemos hacerlo de otra manera que experimentando y discerniendo la diferencia entre las cosas. Entonces, el taller, lo que pretende, el taller de la luz de la conciencia, pretende, entre otras cosas, que podamos diferenciar la información que viene de nuestra fantasía mental o la experiencia de la conciencia real. Para daros una pista, la experiencia que viene de la conciencia real habla de vosotros. No habla de cosas etéreas. Habla de vosotros. Está ligado directamente a vosotros. Porque para la conciencia, nuestra propia conciencia, lo que habla es de la historia de sí misma. No habla de la historia
de fulanito, o la historia de menganito, o la historia de aquello que está allí y se supone que está allí flotando. Habla de su propia historia y sigue y quiere seguir hablándose de sí mismo, porque quiere seguir potenciándose, abriéndose, experimentando y evolucionando. Nunca la conciencia nos va a contar la historia de algo, y si nos cuenta de algo, lo cuenta a través de su perspectiva, de su experimentación, de su acumulación de información. Otra cosa muy importante es que ser consciente de la autoconciencia, de mi conciencia, me ayuda también a entender en qué proceso evolutivo estoy. Fijaros esto qué importante. Y de todavía lo que me queda por hacer. Porque cuando uno se experimenta a sí mismo, pues pasa de que uno se da cuenta y dice, uy, aquí me quedan cosas por hacer. Esto me queda por lograr. Mira, aquí yo noto que aquí hay algo que no cala. Entonces, nos ayuda a conectarnos a nuestra conciencia, nos ayuda, por ejemplo, a saber en qué nivel de vibración estoy. Y nos ayuda a entender lo mucho que tenemos que trabajar y lo mucho que tenemos que lograr. También nos ayuda a entender también lo logrado, pero eso a base de la experiencia personal. Esa experiencia no excluye ni al cuerpo, ni excluye a las emociones, ni excluye a las sensaciones. Cuando nosotros fantaseamos, fantaseamos con la cabeza. Y las fantasías mentales, pues excluyen al cuerpo, excluyen a la experiencia humana. Cuando trabajamos y vemos las cosas desde la conciencia, lo hacemos a través de todos y cada uno de los elementos de lo que somos. Por lo tanto, cuando trabajamos y hacemos las cosas desde la autoconciencia y desde nuestra propia conciencia, yo me abro con una gran sensibilidad a todo lo que hay en este instante. Fijaros, la fantasía nos encierra en una especie de mente fantasiosa. La experiencia de la conciencia me abre con sensibilidad aplastante a todo lo que hay a mi alrededor. Cuando nosotros fantaseamos, normalmente lo que hacemos es huir de la sensibilidad. Cuando nosotros estamos conectados a nuestra conciencia, nuestra sensibilidad aumenta. Porque, como os digo, la conciencia tiene que ser a través del cuerpo y a través de todos y cada uno de los elementos. Porque el cuerpo es como el experimentador, uno de los experimentadores de la conciencia. El cuerpo siente cosas. A lo mejor no entiende muy bien lo que siente. Y eso son cosas que hay que ir asentando. Pero siente cosas. Y ese cuerpo que siente es un cuerpo que está sensibilizado, que está abierto. Hay emociones que suceden cuando estamos conectados a nuestra conciencia. Emociones que a lo mejor no podemos entender, pero si nos abrimos a entender a esa experiencia de sentir, a esas emociones, a ese sentir profundo, podemos poco a poco ir trayendo esas verdades fundamentales de quiénes somos. No, como os dije antes, una colección de creencias y de fantasías, sino como ideas concretas. Una cosa muy importante también. Cuando yo experimento la conciencia, la experimento siempre. No es que experimenté la conciencia en un momento y después ya doy por hecho que ya está abierto el flujo y después ya está. Y ya lo que hago es amalgamar, como os dije antes, esa información y creo creencias y ya está el hecho. Ya me conecté un día y ya hice el trabajo. No. La conciencia, lo que busca y lo que busca la autoconciencia es estar conectados, asentados en esa conexión constantemente e ir cada vez a más, a más, a más, a más, para que la información de la conciencia pueda ir bajando. Esas fichas, como os dije, puedan ir bajando y bajando y bajando hasta que puedan completarse ese puzzle de quién soy.
No sirve de nada que yo baje una ficha un día y después ya va, ya hice el trabajo, ya soy la leche, ya me desperté y eh, ya está todo hecho. No, no. Yo tengo que mantenerme despierto. Yo tengo que seguir estando lúcido. Yo tengo que seguir teniendo prendida la luz de la conciencia. No me sirve despertar un día y después ya está. Porque no sirve de nada. Además, otra cosa muy importante, uno puede tener un despertar espontáneo, un momento de conexión espontánea, porque a lo mejor por alguna razón se despierta y después no sabe mantener eso ahí. Y lo que hace para quedar bien delante de los demás es crear, ¿de acuerdo? Una especie de amalgama relleno de huecos y digo, yo como ya desperté un día, ya, ¡buah! No, no, como os dije, la clave está en seguir manteniéndonos despiertos y saber hacer ese despertar de forma deliberada. O sea, yo tengo que saber y ser capaz de mantenerme conectado a mi conciencia, a mi sensibilidad constante y a esa experimentación constante en mí mismo de forma deliberada. No me sirve que un día lo haga de casualidad y que después, bueno, ya me pongas las medallitas y los méritos y después ya puedo vender que ya soy un ser despierto. No, no, esto no sirve, no sirve. Hay que después saber hacerlo de forma deliberada y consciente. Y después discernir, como os digo, las creencias. Después una cosa muy importante en el trabajo de la luz de la conciencia que vamos a hacer en el taller es saber también discernir la energía que viene de mi propia conciencia a la energía que viene de otras cosas. Porque en la vida hay muchísima información que no es mía, que están creadas precisamente de creencias de los humanos. Porque nosotros, aunque creamos o no, emitimos información mental. Cuando yo establezco una creencia, ¿vale? Esa creencia establece un rango informativo, una información. Y yo puedo, sin darme cuenta, caer, ¿no? Deslizarme a esa información y asentarme a unas creencias que además está sostenido por una energía. Pues bien, es muy importante entender y saber qué energía viene como energía directa, esa información directa que viene de mi propia conciencia, a las energías que pueden estar ahí fabricadas o hechas a lo largo del tiempo por otros seres humanos que han creado creencias, ¿de acuerdo? Que eso son como eso, fabricaciones mentales. Y claro, las fabricaciones mentales no solo quedan aquí, quedan ahí. Entonces tenemos que saber discernir. Es que es muy importante discernir esto. Saber discernir la diferencia entre cuál es la información directa de mí, de mi proceso evolutivo, de quién soy en origen, de quién soy de verdad como conciencia, a información que, bueno, que a lo mejor sin darnos cuenta quedamos como prendados ahí. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Como os digo, para poder tener cuidado y no quedarnos prendados en todo eso, lo que tenemos que hacer es estar siempre en una actitud de tirar creencias, en una actitud de desaprendizaje constante y poco a poco darle lugar a la sensibilidad, darle lugar al corazón, darle lugar al procesamiento cuántico de la información que viene de mi corazón, al procesador que sabe que es capaz de procesar la información de que viene de mi conciencia, que es capaz de procesar mi yo en su totalidad. Entonces, fijaros esto qué importante es. Fijaros lo importante que es. Para mí, cuando empecé a establecer los talleres de la autoconciencia, este taller de la luz de la conciencia lo establecé como la frontera. Como la frontera, ¿de acuerdo?, entre los otros dos talleres que son
ego versus ser y, bueno, ahora no me acuerdo el otro, que son dos talleres, el otro ya os lo pondré, son dos talleres, ¿de acuerdo?, creados para observar mis creaciones, para darme cuenta de que no soy mis creaciones, ¿de acuerdo? Este taller es precisamente la frontera de mis creaciones y la puerta abierta a mi conciencia. Aquí empezamos a experimentar directos o pretendemos experimentar de forma directa con mi conciencia. Y aquí hacemos esa separación, ¿de acuerdo? Y entonces este taller pretende eso, pretende ir directamente, ¿de acuerdo?, a hacer ese trabajo con mi conciencia, la mía propia, la de nadie más, la mía propia. Porque es la que necesito. Yo no necesito las creencias de nadie, no necesito maestros en ese sentido. Yo solo necesito mi conciencia para andar en el mundo. Esto es muy importante también. Porque esto no se trata, esto tira por tierra absoluta la idea de que necesitamos maestros que nos guíen. Bueno, pues a lo mejor el maestro, su experiencia, su conciencia es la leche. Y yo no descarto que hay maestros que su capacidad de estar iluminados puedan ayudar a los demás a de alguna manera a poder iluminarse, entre comillas, utilizo ese término. Pero la idea que tenemos la mayoría de la gente es copiar al maestro. Creemos que si copiamos sus actitudes, copiamos sus formas, copiamos sus historias, entonces nos convertiremos en él. Y yo no me puedo convertir en nadie que no sea yo misma. Entonces tira por tierra la idea de seguir a maestros como tontos, ciegos y absurdos, sino que hace todo lo contrario, poner la responsabilidad del trabajo de conciencia en uno mismo, y lidiar con el propio nivel vibratorio de cada uno. No puedo asentar la responsabilidad en el maestro a ver si el maestro me ilumina o no. Y otra, no puedo creer que, bueno, que yo creo que es de vagos además, creer que como ya estoy al lado del maestro, ya solo por ese hecho ya me iluminaré. No, no, no. Tengo que darme cuenta que yo tengo que hacerme cargo de mi propio proceso y no puede ser de otra manera que hacerme cargo de mi propio proceso. El trabajo de la conciencia requiere compromiso, como os lo digo siempre. Requiere trabajar con uno mismo, ¿de acuerdo? Requiere querer hacerlo y requiere abrirse a la propia experimentación de uno mismo. Aunque al principio lo que nos encontremos no nos gusta. Porque muchas veces cuando abrimos nuestra sensibilidad, no nos gusta lo que vemos porque vemos la densidad acumulada, porque vemos los traumas, porque vemos el sufrimiento acumulado. Ya, nadie dijo que fuera coser y cantar, pero tampoco nadie nos dijo que fuera imposible. Es posible, pero hay que querer hacerlo. Hay que tener un compromiso real con hacerlo. Y hay que pasar por esa fase, porque ¿quién creéis que os se va a ocupar de esa densidad que está ahí acumulada, que también está en vuestra conciencia? No creéis que eso no está en vuestra conciencia. También hay acumulada información de sufrimiento ahí. ¿Quién? ¿El maestro? No, vosotros. No hay nadie quien pueda hacerse cargo de eso. Pero vale la pena porque uno puede notar que es más uno mismo, puede saber con veracidad, con certeza, qué ha venido a hacer en la vida. Fijaros qué importante es qué he venido a hacer a la vida. Así nos evitaríamos perder el tiempo con chorradas y con cosas que son insignificantes para uno. Otra cosa muy importante, evitaría ser, bueno, la, la marioneta de otras energías, de otras densidades, de otras historias. Porque cuando yo gano autoconciencia y cuando yo me ocupo de mí misma, de mi propio proceso,
es más fácil discernir y diferenciar cuando estoy pillada en ciertas energías que no son yo o que no me convienen. Porque en ese estar pillada puede ser la comida de ciertos personajes, tanto físicos como no físicos, personajillos que se están aprovechando de mi energía para sentirse importantes. Personas que, por cierto, no son conscientes de sí mismos, porque si fueran conscientes de sí mismos, no necesitarían alimentarse y depredar a otros. ¿De acuerdo? Que de esos hay muchos y que muchos se hacen muy famosos y que se hacen muy conocidos y lo que son conocidos porque lo que hacen es seducir y vender algo que no es real. Entonces, para no comprar algo que no es real, la propia autoexperimentación de uno mismo, la propia autoconciencia, con eso no hay nada que vender o que comprar. ¿Entendéis? Ya nada va a intentar venderme nada. La autoexperimentación. Bueno, amigos, espero que os ayudara a entender mínimamente la conciencia para que podáis, aquellos que en algún momento podéis tener a mano un taller de la luz de la conciencia, que os animéis a ir y que entendáis qué vamos a hacer. Mi trabajo siempre va ligado a que cada uno de nosotros podamos alcanzar esa conciencia plena. Yo no pretendo que me sigáis ni que hagáis lo que yo digo, sino que yo quiero que penséis por vosotros mismos, que lleguéis, que experimentéis las cosas por vosotros mismos, porque cuando lo hagáis por vosotros mismos, ya no necesitaréis a nadie, ni a nada, ni a nadie. ¿Lo entendéis? Y ya está. Ese es mi trabajo. Poder poner ese punto para que vosotros podáis llegar al proceso de despertar de forma natural y que siga así a lo largo de vuestra vida. Que seáis seres despiertos, lúcidos y luminosos. ¿De acuerdo? Que eso es lo que tenemos que hacer todos. Pero para eso hay que escogerlo, hay que trabajarlo. Yo pongo estos talleres, pero evidentemente tenéis otras personas que hacen un trabajo parecido. Ir a aquello que os vibre. No tenéis por qué vibrar conmigo. Ir a aquello que os hace sentir que ese es el camino. Que eso estará bien. Yo hago mi trabajo, pero no quiere decir que sea el único. Gracias a Dios no soy el único, sino que menuda responsabilidad. Hay muchas personas que están haciendo esa labor. Ir a donde os vibre. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos por estar ahí, siempre. Gracias. Compartir si podéis esta información, porque eso es lo que he venido a hacer, como siempre lo repito, y seré feliz que se comparta. Darle a me gusta, los del canal de YouTube, compartirlo, suscribiros y daros las gracias siempre por estar ahí, por permitirme sacar lo que yo voy bajando de información de mi propia conciencia, mi propio yo. Porque yo, os lo digo sinceramente, lo hago porque no lo puedo contener ya dentro, porque necesito compartirlo. Yo estoy haciendo esto y lo hago porque necesito compartir, porque ya no lo puedo tener dentro de más. Porque llega un momento que la conciencia lo que busca es compartir con otras conciencias la grandeza de lo que somos. Entonces yo hago esto porque necesito compartir, porque ya no puedo aguantar con tanta información dentro. Entonces, si me hacéis ese gran favor de compartir, pues me hacéis un favor enorme y daros siempre las gracias por ello. Bueno, nos vemos para el lunes que viene a las 6 de la tarde, como siempre, y gracias infinitas por estar ahí. ¡Mua! Chao.